Muy bien. Listo, padre, ya puede colocar la canción. Bueno. Hazme instrumento de tu paz, que donde hay odio ponga yo amor, donde hay ofensa ponga yo perdón, donde hay discordia ponga yo la unión, donde haya duda ponga fe. Donde haya error ponga yo verdad, donde hay tristeza ponga yo alegría, donde hay tinieblas ponga yo la luz. Maestro, que no me empeñe tanto en ser consolado sino en consolar, en ser comprendido sino en comprender, en ser amado sino en amar. Hazme instrumento de tu paz, porque dando siempre se recibe, perdonando se alcanza el perdón, muriendo se va la vida eterna. Oh Maestro, que no me empeñe tanto en ser consolado sino en consolar, en ser comprendido sino en comprender, en ser amado sino en amar. Hazme instrumento de tu paz, porque dando siempre se recibe, perdonando se alcanza el perdón, muriendo se va la vida eterna. Hola, somos la Fundación. Bueno, muy buenas noches, queridos
Amigos y amigas de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, hemos comenzado con esta bellísima versión de Hazme instrumento de tu paz del coro católico, voz católica, coro católico, que preciosamente ha interpretado esta maravillosa oración de San Francisco de Asís. Bueno, mis queridos hermanos, pues damos inicio a este momento de reflexión invocando al Espíritu Santo para que nos ayude hoy en este día en que celebramos los fieles difuntos en la iglesia, a que podamos conocer y amar más a Jesucristo a través de esta experiencia de Dios en San Pablo, para que nuestra vida presente, peregrinando tú y yo en esta tierra, preparemos más nuestra vida y corazón al encuentro definitivo con el Señor, que es la meta real de nuestra existencia. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, recordemos brevemente lo que hace 8 días estábamos nosotros explicando en torno a cómo en el libro de Hechos de los Apóstoles aparece todo el tema de la conversión de Pablo, que era el tema que nosotros estábamos viendo esos 8 días, y nos hacíamos la pregunta de qué es la conversión de Pablo o en qué consiste la conversión de Pablo. Y explicamos hace 8 días de que en Pablo encontramos, según lo que nos cuenta el Nuevo Testamento, unos relatos que son anónimos, que son los que aparecen en los Hechos de los Apóstoles, y otros relatos que son narraciones del mismo Pablo, en la cual él no narra o se refiere a su propia conversión. Y decíamos nosotros que los relatos que son anónimos, que es lo que encontramos en Hechos de los Apóstoles, ellos, los 3 textos que analizábamos nosotros, en su figura, como se nos presente, tiene cierta narración simbólica, tiene un carácter simbólico ahí en su manera de narración. Y explicábamos nosotros, mirando los 3 relatos básicos de Hechos, el capítulo 9, versículos 1 al 22, Hechos 22, versículo 1 al 21 y Hechos 26, 1 al 23, veíamos algunos elementos fundamentales comunes a estas 3 narraciones con su carácter simbólico allí presente. Decíamos nosotros que estos relatos hablan de Pablo, de cómo al llegar a Damasco, él queda ciego por una luz celeste. En los 3 relatos, Pablo cae por tierra. En los 3 habla de que él oye una voz que va variando así, diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Los 3 relatos hacen esa mención. También pregunta Pablo a la voz: ¿quién eres tú, Señor? También aparece en los 3 relatos. En los 3 relatos, la voz contesta: soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. En los 3 relatos se nos dice de que él se levanta. Le dice esa voz que se levante y de que vaya a Damasco. Y los 3 tienen una terminación. Y veíamos nosotros que esa terminación tiene algunas variaciones. El primer relato, el de Hechos 9, se nos dice que aparece un tal Ananías que le impone las manos para que se llene el Espíritu Santo, y le llega el Espíritu Santo para que vaya a predicar a los gentiles. En el segundo relato, el de Hechos 22, se nos dice que aparece también Ananías y le dice que lo envía en misión a los gentiles. Y el tercer relato, el de Hechos 26, ahí no aparece Ananías, pero es Jesús mismo quien lo envía a los gentiles. Entonces, decíamos nosotros, estos 3 relatos tienen un significado. ¿Y qué es lo que significa? Según lo que los grandes autores, exégetas, estudiosos de estos textos, ellos concuerdan de que los 3 se tratan de una teofanía. Una teofanía es un tinglado de cosas que se arma para hablar de una acción de Dios invisible. Es una teofanía, decíamos nosotros, como la del Sinaí o como la del Tabor. Y esa teofanía tiene una serie de signos, como la caída en tierra, la voz que le habla a Pablo, la luz. Son símbolos para revestir esa teofanía. Y lo que estos relatos pretenden es narrar un cambio existencial en la vida de Pablo. Y estos relatos tienen una sola finalidad, ¿y cuál es? Justificar desde la fe la misión de Pablo a los gentiles. Esto quiere decir que son relatos etiológicos, y explicábamos nosotros que era un relato etiológico. Un relato etiológico es un relato artificial que se narra para explicar la causa de algo real que se está viviendo. Es decir, es un relato artificial para explicar la causa de real que ya está aconteciendo en una comunidad concreto, para explicar desde una racionalidad de la historia
cuál fue la causa de la misión de Pablo a los gentiles. Y según estos tres relatos, lo que dicen claramente allí es que la causa de esta misión es Cristo mismo, Cristo vivo. Recordamos nosotros que Lucas, autor de Hechos de los Apóstoles, él estaba interesado en la misión a los gentiles. ¿Y por qué? Porque cuando Lucas escribe los Hechos de los Apóstoles hacia el año 90 de la era cristiana, ya han pasado 60 años después de la muerte y resurrección de Cristo, y ya han pasado cerca de 30 años después de la muerte de Pablo. Lucas escribe estos relatos en los Hechos para notar de manera especial de que ya la iglesia que existe en ese momento es la iglesia de la gentilidad. O sea, cuando Lucas escribe los Hechos de los Apóstoles, no hay más iglesia que la iglesia de la gentilidad. Y decíamos nosotros, ¿por qué? Porque Jerusalén ya había sido destruida 20 años atrás por parte del Imperio Romano, por Tito y Vespasiano, que arrasan con Jerusalén, destruyen el templo para sofocar la rebelión la rebelión de los celotes contra el Imperio Romano. Recordemos nosotros que esa es lo que lleva a la destrucción de Jerusalén y del templo mismo. De la finalidad del relato, en últimas, es mostrar cuán importante era para la iglesia de la gentilidad el origen de la misión de Pablo en esa misma gentilidad. Y recordemos que nosotros somos esa gentilidad. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no son judíos. Tú y yo no somos judíos, por lo tanto tú y yo somos gentiles. Entonces, para hablar de esa misión de Pablo en los gentiles, les quería estos relatos mostrar el origen divino de la misión de Pablo. Y si nosotros nos quedamos solo con el relato, con esas narraciones simbólicas, dejando a un lado lo que es la divinidad de la misión de Pablo como su origen, hacemos del relato un mito. Es decir, nosotros tenemos que distinguir en el relato el carácter simbólico allí presente en esa narración. Y recordemos que mitificar la Biblia tiene un problema bastante serio, porque lo que hacemos es historizar los lenguajes simbólicos. Y al historizar los lenguajes simbólicos nos quedamos realmente con algo espectacular, narrado a través de un relato simbólico, pero dejamos a un lado lo más importante, que en este caso era mostrar el origen divino de la misión de Pablo. Por ejemplo, en el caso del Sinaí, que también lo hemos mencionado también antes, el Sinaí lo que pretende esa teofanía de Sinaí. Cuando Dios le habla a Moisés y le entrega los 10 mandamientos, es mostrar el origen de los mandamientos y que estos mandamientos son realmente de Dios. Los mandamientos son voluntad de Dios. Si a la historia del Sinaí le quitamos la teofanía, esos mandamientos quedan en el aire. En el caso de Pablo, nosotros quitamos, ¿cierto?, a Pablo el origen divino hacia la gentilidad, realmente toda la misión que se hacía con la gentilidad también queda en el aire. Pareciera un solo esfuerzo humano por parte de unas personas que quieren llevar un mensaje. No, aquí es fundamental el origen divino. Ahora también decíamos nosotros de dónde saca Lucas estos relatos con los cuales él va a contarnos lo que es la conversión de Pablo en 3 textos distintos. Cuando Lucas escribe estos relatos, repetimos, estamos en el año 90, ya han pasado 30 años después de la muerte de Pablo. ¿Desde dónde saca Lucas estos relatos? Lucas lo que hace es armar una historia para mostrar la legitimidad de la misión de Pablo entre los gentiles a partir de narraciones populares de la iglesia de Damasco, que la comunidad de Damasco, armó sobre Pablo. Pablo no conoció estos relatos. Cuando se hicieron, Pablo ya había escrito las cartas y Pablo ya había muerto. ¿Cuándo empezó la comunidad de Damasco a hablar de Pablo? Pues después de que Pablo murió. Los relatos populares se conocieron después de la muerte de Pablo. Esto quiere decir, ¿no? Uno quiere decir que lo obvio hubiera sido, ¿no?, que las cartas de Pablo, que les había escrito mucho antes de componerse estos relatos, hubieran sido conocidas por los miembros de la comunidad de Damasco antes de escribir estas narraciones populares acerca de la conversión de Pablo. Eso sería lo lógico, porque si Pablo muere hacia el año 64-65 y él escribió todas sus cartas entre el año 51 y 64, y estos relatos de la conversión de Pablo compuestas en la comunidad de Damasco aparecieron después de la muerte de Pablo, pues sería lógico pensar que los miembros de la comunidad de Damasco habrían conocido las cartas de Pablo.
pero realmente así no fue. Y de hecho ellos componen, ¿no?, estos relatos sin haber conocido esas cartas. No las conocieron. Pablo se hace realmente cristiano en la comunidad de Damasco, y lo que hace esta comunidad de Damasco, que hacía memoria años después de quién fue Pablo, el carácter realmente fascinante de Pablo, ese portento de persona de Pablo. Para algunos grandes escrituristas consideran a Pablo el hombre más genial que ha existido en la humanidad, porque logra de una manera incisiva, concreta y profunda de captar la significación de la persona de Jesús como Salvador, y lo que él compone en sus textos que él mismo escribe e inspira a las comunidades cristianas para que posteriormente también escriban en los textos del Nuevo Testamento lo que es su comprensión de la persona de Jesús. Y como hemos dicho, esa teología paulina ha prevalecido hasta hoy en la manera de entendernos como iglesia, de entender la vida sacramental, de entender la cristología. O sea, eso ha llegado hasta hoy. Entonces, la comunidad cristiana de Damasco tiene en su memoria pues la figura de Pablo como alguien realmente significativo, y ellos lo que hacen es componer en historias lo que fue la conversión de Pablo, resaltando la grandeza de esa personalidad en esta comunidad que lo convirtió a él. Entonces, ese es el punto. Es la comunidad de Damasco la que convierte a Pablo, y es la experiencia de Pablo como experiencia del resucitado en él la que empieza a flotar, a existir en medio de esa misma comunidad. Entonces, esos son los relatos que llamamos anónimos, que decimos nosotros, que tenemos presentes en los Hechos de los Apóstoles. Repito, los hemos mencionado en Hechos 9, Hechos 22, Hechos 26, ahí nos cuentan esos relatos. Son relatos que es una primera tematización de lo que es la conversión de Pablo, y son narraciones de carácter simbólico. Ahora, veamos la segunda tematización de lo que es la conversión de Pablo, que ya se hace en un lenguaje más simbólico, eso que nosotros llamamos propiamente teología, porque ya se habla, ¿no?, a través de símbolos, y en las cuales se habla del Dios mismo a quien no se ve. Eso lo encontramos en Gálatas y también en Filipenses. Y decíamos nosotros que Filipenses pues, nos presenta una tercera tematización, donde ya el énfasis no es tanto hablar en símbolos, en un lenguaje teológico, sino bien contarnos cómo se da una vida coherente o una vida en costumbres coherente con aquello que realmente se cree. Entonces, después de haber mencionado pues esto clave de los relatos de los Hechos de los Apóstoles, de estos relatos anónimos, pues comparemos lo que estos relatos nos cuentan de la conversión de Pablo con lo que el mismo Pablo habla de su propia conversión. Y ahí sí, vayámonos a Gálatas 1, 11, 23. Gálatas 1, 11, 23. Entonces yo aquí pues voy a mostrar en pantalla, el texto. Yo aquí estoy pues manejando el texto de Gálatas 1, 11, 23 en la versión de la Biblia Dios habla hoy. Voy a buscarla acá para poderla presentar y podamos nosotros mirar un poquito esta presentación. A ver, aquí está, listo, aquí está. Muy bien, listo, aquí lo tengo. Y aquí la estoy presentando. ¿Sí la están viendo ustedes? Ya, padre, ya se está viendo. Perfecto, listo, muy bien. Aquí tenemos la versión de Gálatas 1, 11, 24. Recordamos de que hay cartas que fueron escritas directamente por Pablo, y Gálatas es una de ellas. La otra es Primera Tesalonicenses. La otra son 1 y 2 de Corintios. La otra es la carta a los Romanos. La otra es la carta de Filemón, que son textos atribuidos directamente a Pablo. Las otras cartas son atribuidos a discípulos de Pablo o en comunidades donde la figura de Pablo, después de los años, fue vista como una figura muy relevante. Entonces, aquí estamos con un texto que fue escrito directamente de Pablo. Recordemos que en el caso de los Hechos de los Apóstoles, escritos en el año 90, no son relatos escritos por Pablo, sino compuestos por la comunidad cristiana de Damasco, armados para hacer referencia de lo que ellos recordaban fue ese gran acontecimiento de Pablo presente en esa comunidad, que fue convertido Pablo por esa misma comunidad. Entonces vamos a ver un poco este texto de Gálatas. En Gálatas, pues Pablo, él lo que hace es
en varias partes de ese texto de Gálatas habla de su propia conversión, pero nunca para hablar de su propia conversión en el sentido de contar lo que le pasó, sino para justificar su propia misión. No solo la iglesia de Damasco cree que los relatos de conversión es la razón de ser de la misión de Pablo. Están hablando de la misión. Igual pasa con los relatos de apariciones del resucitado. Los relatos de apariciones del resucitado son relatos de misión. Los relatos que encontramos nosotros en Marcos, en Lucas, en Mateo, en Juan, esos relatos de apariciones del resucitado son relatos para hablarnos de misión. Es un lenguaje simbólico para hablar bellamente de cómo hay una comunidad cristiana que está siendo transformada por la resurrección de Cristo y es enviada en misión. Por ejemplo, recordemos, por citar solamente uno de esos relatos, cuando se le aparece a María Magdalena, claramente le invita a María a ir a Galilea a llevar la noticia de que Él está vivo. Y explicábamos nosotros que esa experiencia de María Magdalena transformada por el poder de Dios en ella, pasando de ser una prostituta a ser toda una mujer virgen entregada a la causa de Dios, es lo que mueve a los discípulos a creer que firmemente el resucitado es y que está presente en las personas, transformándolas. Y ya explicábamos nosotros en el curso anterior que ese proceso no se da en 3 días cronológicos. Es un proceso que toma años para llegar a una comunidad, a tomar conciencia de cómo Dios actúa en la resurrección, transformando totalmente la vida de las personas. Entonces, los relatos de aparición no es tanto para contarnos apariciones, sino para hablarnos de misión. A ver, y eso sí es bueno que tú y yo lo veamos de verdad. Nadie cree en Jesús porque se le aparezca vivo. Si a ti se te aparece una persona que está muerta y se te aparece, usted sales corriendo. O sea, la aparición de un muerto lo que hace es asustarnos. Salimos corriendo. Nadie se vuelve creyente en la resurrección si se le aparece Jesús. No, no. Se habla del resucitado con el lenguaje de las apariciones cuando ya hay una fe en el resucitado. O sea, son composiciones muy posteriores. Los relatos de aparición son muy posteriores para hablar de la misión que una comunidad está realizando por la transformación que el resultado efectúa en las personas. Esta parte ya la explicamos anteriormente, pero vale la pena decirlo. Y también dijimos en su momento que los relatos de aparición son composiciones muy tardías en la redacción de los evangelios, pero muy tardías, para hablar exactamente de la misión activa que está viviendo la comunidad de cada evangelista en su contexto particular. Ahora es bueno resaltar que las apariciones no engendran la fe, no, ya hay fe cuando se componen esos relatos de las apariciones. Y vean que en el caso de Pablo, en Hechos de los Apóstoles, año 90, pues Pablo de una manera simbólica se nos cuenta en esa teofanía cómo se le aparece el resucitado. Entonces igual le pasa a Pablo. O sea, a Pablo no tiene fe porque se le apareció el Señor. No, el Señor es la comunidad. Lo que lo convierte a él es la comunidad. ¿Cuál comunidad? La comunidad de Damasco. Entonces veamos, pues según esto, lo que nos cuenta Gálatas 1, 11, 23, que es lo que tenemos aquí en pantalla. Estos textos no los conocían quienes hicieron los relatos de Hechos de los Apóstoles. Este texto que estamos aquí mirando, que fue escrito probablemente por Pablo. Como tampoco Pablo tampoco conoció lo que los de la comunidad de Damasco compusieron a través de un relato popular o una narración popular acerca de la conversión de Pablo. Veamos que Pablo escribe en un estilo muy sencillo y con gran simplicidad. Entonces, como tengo el texto ahí en la mano, pues yo voy a leer lo que les estoy mostrando, pero qué bueno si tienes en tu mano otra traducción, como la de Jerusalén, por ejemplo, y veamos algunas pequeñas diferencias, aunque el mensaje sea básicamente el mismo. Vean lo que nos dice aquí el mismo Pablo. Sepan ustedes esto, hermanos, el evangelio que yo anuncio no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que Jesucristo mismo me lo dio a conocer. Podríamos decir de otra manera, Cristo mismo me lo dio o me lo hizo revelar o me lo reveló. Otra manera también de decirlo. Es importante ver esta parte porque podemos explicar qué es eso de la revelación en Pablo.
Vean lo que primero que está diciendo aquí San Pablo. San Pablo lo que está diciendo es que esto no es fruto de la inteligencia humana, no es fruto del estudio, no es fruto de sus propios talentos, no es fruto de un conocimiento que él tenía realmente de la ley por ser una persona estudiosa de la ley. Tampoco es fruto de lo que alguien le haya podido enseñar a nivel de una doctrina, a nivel de una serie de conceptos a través de un catecismo, ¿no? Por eso dice, el evangelio que yo anuncio no es invención humana. Vea que sigue adelante Pablo. Ustedes habrán oído decir cuál era mi conducta anterior en el judaísmo y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios y procuré destruirla. En el judaísmo yo dejaba atrás a muchos de mis paisanos de mi misma edad porque era mucho más estricto en mantener las tradiciones de mis antepasados. Pero Dios, que me escogió antes de nacer y por su bondad me llamó, tuvo a bien hacerme conocer a su Hijo para que anunciara su evangelio entre los no judíos, o sea, estamos hablando de los gentiles. Y no fui entonces a consultar con ningún ser humano. Vea pues lo que está aquí hablando Pablo. Veamos pues, entremos un poquito en detalle. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pues que Pablo iba a perseguir a los cristianos. Y al encontrarse con estos cristianos que ya hemos explicado, son cristianos que vienen del judaísmo helenista, él a encontrarse con estos cristianos, su vida se vuelca totalmente al revés. Él va a decir, esta iglesia me volcó al revés. Y en vez de perseguirlos, empecé a anunciar lo que perseguía. Y esto se dio gratuitamente. Cuando está diciendo acá que eso no viene de invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. O sea, lo que está diciendo es que esto se le dio fue totalmente por gracia de Dios. Y claro, y Pablo se está preguntando, ¿qué hice yo para ser cristiano? Y aquí es cuando usa Pablo un lenguaje que es totalmente simbólico, teológico, ¿no? Cuando le está diciendo que esto lo aprendí, sino de Jesucristo mismo que me lo dio a conocer. Está hablando aquí de un lenguaje simbólico teológico. Si nosotros miramos el texto de Filipenses, que también vamos a ubicar ahorita, ya explicaba que es una tercera tematización de la conversión de Pablo, donde ya lo que él va a mostrar es la coherencia de vida en relación con aquello en que cree. Vamos a encontrar en Filipenses otra interpretación. Voy a colocar yo en pantalla esta, voy a colocar en pantalla la otra versión, la de Filipenses, que la tengo acá. También la vamos a buscar a ver, muestra, a ver, voy a buscar la otra. Buscar la de Filipenses. Si aquí la buscamos. A ver. Muy bien. ¿Ahí la están viendo? Sí. ¿Se está viendo esta? Samuel, ¿se está viendo? Sí, padre, sí se está bien. Perfecto, listo, muy bien. Bueno, entonces vamos a mirar la de Filipenses, ¿no? Que es otro de los textos ya donde Pablo nos va contando lo que es su conversión. Aquí tenemos otra interpretación. Hay otra interpretación. Esta interpretación ya no es teológica, simbólica, sino de coherencia de vida. Es la manera como Pablo tematiza su propia conversión. Veamos el cambio de Pablo. O sea, un judío con un celo desbordante y una pasión excepcional por el judaísmo. Y cuando le hablan de que hay otra forma de salvación, él decía acabar con eso, porque eso va contra su fe. A ver, veámoslo cómo lo va presentando Pablo en sus propios términos. Sobre todo, si ustedes quieren, veámoslo acá a partir del versículo 5. Dice acá, me circuncidaron a los 8 días de nacer. Soy de raza israelita, pertenezco a la tribu de Benjamín, soy hebreo e hijo de hebreos. En cuanto a la interpretación de la ley judía, fui del partido fariseo. Era tan fanático que perseguía a los de la iglesia, y en cuanto a la justicia que se basa en el cumplimiento de la ley, era irreprochable. Pero todo esto que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él y encontrarme unido a Él.
no con una justicia propia adquirida por medio de la ley, sino con la justicia que se adquiere por la fe en Cristo, la que da Dios con base en la fe. Vea pues lo que aparece acá. Vea lo que está diciendo aquí Pablo. Cuando Pablo habla del evangelio, y aquí estamos retomando de nuevo el tema de Gálatas, ¿de qué trata el evangelio? El evangelio es el acontecer de la muerte y resurrección de Jesucristo en una persona. Eso fue lo que le pasó a Pablo. La muerte y la resurrección, la cruz se apodera totalmente de Pablo. Y Pablo cae en la cuenta. Él dice, yo decía que el judaísmo era la única manera de salvación y ahora resulta que soy salvado por otra razón. Resultado salvado por otra cosa muy distinta del judaísmo. Siendo fiel a la ley, no me salvé, dice Pablo. Me salvé más bien persiguiendo el cristianismo. Pablo mira el acontecer de Dios en él mismo y dice, me cambiaron, soy otro. Esto es lo que Pablo va a llamar de aquí en adelante salvación. Él va a decir en palabras más, palabras menos, alguien que me vació de mí mismo, incluso de la ley, de los apoyos, de las cosas. Diría Pablo, yo estaba seguro de la salvación porque yo me la había fabricado haciendo justicia, cumpliendo la ley, cumpliendo los mandamientos. Eso es lo que él llama aquí justicia. Todo esto es basura. Ahora me veo cambiado y me pregunto, ¿quién hizo esto? ¿La justicia y la ley? No, sino el que yo perseguía. Ese es Jesús. Esto es el evangelio. Entonces el evangelio no es una doctrina, no es una doctrina, es el acontecer de Dios en las personas. Son las personas del evangelio. Ya hemos explicado cómo en Jesús vivo y resucitado, actuando en las personas, Él se hace presente en las personas y se historiza en las personas. Eso lo explicamos con el curso pasado. Entonces las personas mismas, viviendo la conversión en Cristo, viviendo el acontecer de la muerte y resurrección de Cristo, ellas mismas se van convirtiendo en el evangelio. Es decir, las personas son las personas del evangelio. Y empieza Pablo a anunciar el evangelio diciéndole a la gente lo que a él le pasa. Es más, Pablo emplea estas fórmulas no sencillamente para decir, oiga, vean lo que es el contenido del evangelio, sino vean lo que yo estoy diciendo es divino. Esto no lo hizo una ley, ni yo tampoco. ¿Quién me cambió? Diría Pablo, no lo hice yo mismo, porque yo estaba totalmente al revés. No me cambió la ley, que era la justicia por otro lado. Entonces, ¿quién me cambió? El poder del resucitado. Y miren cómo me cambió. Me puso a volver basura lo que antes amaba. Ahora soy otro. Esa es la conversión de Pablo. Por eso la conversión de Pablo no es la conversión de un pecador. No es que él fuera un vicioso, un drogadicto, un alcohólico, un infiel a la mujer o una persona totalmente adicta a cosas perversas. No, no, ni una persona que estuviera tramando robos e iniquidades, ni haciendo engaños, ni fraudes, ni mucho menos cometiendo mal a otras personas, matando o robando o abusando de los demás. No, 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 no. La conversión de Pablo es una conversión de un sistema de justicia a otro sistema de justicia, de un sistema de salvación a otro sistema de salvación. Ya hemos explicado que el sistema de salvación del judaísmo se basaba en el cumplimiento de la ley, en las normas de pureza ritual, en el cumplimiento del culto sagrado, en el seguimiento de la institución sacerdotal, en el cumplimiento de la tradición de los antiguos, de los padres, por decirlo así, en el seguimiento estricto de la Mishnah, que era todo el comentario que existía en las escuelas rabínicas acerca de lo que era el Pentateuco. Todo era el sistema, el tinglado en el cual Pablo había colocado su confianza como salvadora, y él va descubriendo que eso no lo salvó, o sea, eso no lo cambió profundamente. A él lo cambió fue otra cosa, que es la experiencia de Cristo muerto y resucitado en su vida. Lo cambió la cruz del Señor en su vida. Por eso Pablo pues va a decir, a mí no me cambió el judaísmo, a mí me cambió fue otra cosa. Entonces por eso la conversión de Pablo es de un sistema de justicia a otro sistema de justicia, de un sistema de salvación a otro sistema de salvación, y él
no resultó en lo otro porque hubiese hecho méritos, sino totalmente gratuitamente por gracia y por bondad de Dios. De allí que de aquí en adelante, para Pablo, el cristianismo es pura gratuidad, es gracia. Esto sigue presente hoy, yo creo que hoy de muchas maneras. Ahora viene un punto interesante. Vea que nosotros, y creo que viene un tema que tenemos que analizar muy seriamente, qué tanto hoy en nuestra manera de concebir nosotros nuestra fe cristiana tenemos mucho del judaísmo que Pablo tan duramente combatió. Hoy insiste todavía como ese apego a la ley para tratar de encontrar en ese apego a la ley una salvación, que es lo que Pablo vio no salvaba, el apego a la ley. Permítame este sencillo ejemplo. Ahora estamos acercándonos a primeras comuniones. Ahorita, el 8 de diciembre, tendremos primeras comuniones aquí en nuestra parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. A ver, cuando un niño se va a confesar, pero cuando un niño va a hacer su primera comunión, cuando la niña va a hacer la primera comunión, pues vienen los papitos, viene papá y mamá, una cosa lindísima, el papá y mamá y el niño a la primera comunión. A mí me gusta, ¿no? Sentar papá, niño y mamá, o papá, niña y mamá, ¿no? Bueno, que no hay papá, que no hay mamá, bueno, alguien que haga las veces. Sucede que ese niño lo crió el abuelo o la abuela, entonces que esté la abuelita, que esté el abuelito. No, que no hay papá, ni mamá, ni abuelo, sino que el hermano mayor ha estado pendiente. Bendito, entonces está el niño, el hermano mayor, etc. Bueno, que estén aquellos que han estado cuidando de ese niño. Y claro, la mamá le puede decir al papá, oiga, mijo, ¿usted no va a acompañar al niño en la primera comunión? ¿Usted no va a comulgar acompañando al niño en la primera comunión? Vaya y confiésese para que pueda comulgar. Del papá, pues con la presión de que debe comulgar porque su hijo va a comulgar, pues va y se confiesa. Al confesarse se siente limpiecito para comulgar. Esta es la aplicación de la ley para sentirse salvado. La gran pregunta es, ¿realmente Dios lo cambió? No, no, ciertamente no. Él va y se confiesa porque la norma dice que debe confesarse para poder comulgar y así poder comulgando compartir o acompañar a su hijo o a su hija que va a hacer la primera comunión. Ahí está el tema de la ley, donde yo sigo la ley, cumpliendo la ley, y creo yo que me siento limpiecito porque cumplí la ley, pero no porque realmente yo me sienta profundamente cambiado y transformado en mi vida. Es la práctica externa de algo que no realmente implica en la vida de la persona una transformación interior. Ese es el punto que yo quiero que podamos mirar con calma. Después de explicar esto, la conversión de Pablo, que es un tema realmente crucial, y vamos a seguirlo retomando en lo que sigue. Yo quisiera que miráramos nosotros a partir de acá cómo entender la revelación en Pablo. Porque vean que nosotros decíamos acá, en lo que decíamos sobre todo en el texto de Gálatas, que lo mencionamos anteriormente, ¿no? Si ustedes vuelvo yo a retomar ese punto, vale la pena mirarlo, voy a mirarlo, vamos a ubicarlo en el texto de Gálatas. Retomamos el texto de Gálatas. Ahí yo les decía a ustedes, aquí estoy usando el texto de Gálatas, cuando habla de que Jesús Cristo me lo hizo conocer, ¿no? Estamos aquí en Gálatas 11, capítulo 1, versículos 11 y siguientes, y vea lo que dice acá. Sepan ustedes esto, hermanos, el evangelio que yo anuncio no es invención humana. No la recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que Jesucristo mismo me lo hizo conocer. Aquí estamos hablando de la revelación. O sea, Cristo se lo reveló. Cristo se lo reveló. Muy bien. Ese es el punto que ahora quiero que ahondemos un poquito con ustedes como un capítulo relevante en esta reflexión. Yo creo que nos haya quedado claro de qué se trata la conversión de Pablo. Es la conversión de un sistema de justicia a otro sistema de justicia, de un sistema de salvación a otro sistema de salvación. Y en este caso es el Evangelio. La persona de Jesús, muerto y resucitado, transformando la persona interiormente. Esa es la salvación que experimenta Pablo y la experimenta gratuitamente. Entonces vamos ahora, ya por lo que hemos visto, Pablo dice, esto me lo reveló, fue el mismo Jesucristo.
Entonces vamos a ver cuál es la novedad de la salvación revelada en Pablo. ¿Cuál es la revelación del Hijo de Dios en San Pablo? La revelación de Jesús en San Pablo. A ver, y ese tema me parece que es clave porque después de 20 siglos, la novedad de la salvación revelada en Pablo, desde el punto de vista de la conciencia, aún no es clara. Esa parte todavía no es clara. Aún en la iglesia hoy tenemos modos de obrar, muchos elementos en ellos que son más propios del judaísmo que el mismo Pablo condenó. A ver, y permítanme este sencillísimo ejemplo. Cuando vamos a confesarnos, por ejemplo, ¿cuál es nuestro criterio con el cual tú y yo revisamos nuestra conciencia para confesarnos? Yo creo que la gran mayoría usa el decálogo, la tabla de los 10 mandamientos de la ley de Dios, y con base en eso se examina para hacer su confesión. Ahí estamos hablando del judaísmo, el decálogo del judaísmo. Nuestro criterio es un criterio del judaísmo. No, si tú y yo, que somos cristianos, queremos realmente confrontar nuestra vida, la confrontación es con la misma persona de Jesucristo. O sea, que Jesucristo sea realmente el criterio normativo con el cual tú y yo revisamos nuestra vida. Y si queremos nosotros explicitar ese criterio normativo en la persona de Jesús, pues yo creo que tenemos que mirar más bien las bienaventuranzas que estuvimos meditando el día de ayer con la fiesta solemne de todos los santos, porque allí tenemos el perfil de lo que es una persona seguidora de Jesús. Y lo que dicen los autores críticos, las bienaventuranzas en sus dos versiones, pero sobre todo la de Lucas, que es mucho más auténticamente ligada a la expresión original en virtud de que es la más antigua, así se haya escrito posteriormente a la de Mateo. La de Lucas es más fidedigna en cuanto a lo que es la captación por parte de una comunidad cristiana de lo que es la persona de Jesús. Porque las bienaventuranzas es la manera de colocar en perfil lo que es la persona de Jesús. Entonces el criterio normativo es la misma vida de Jesús. Esa es la que se hace criterio normativo para examinar nuestra vida y no el decálogo del Antiguo Testamento, que es el decálogo del judaísmo. Bueno, entonces hago esta anotación para decir de que aún hoy en nuestra iglesia tenemos en su modo de obrar muchos elementos que son del judaísmo que el mismo Pablo condenó. Por ello es importante que analicemos este punto acerca de la novedad de la salvación revelada en Pablo. Este capítulo es para entender en dónde estamos y cómo funciona la salvación. Entonces, permítanme en estos minuticos que aún quedan, vamos a introducir el tema. ¿Qué no es la novedad de la revelación? ¿Qué no es? Esto es importante verlo porque si tú y yo vemos qué no es, de pronto entendemos con mayor claridad qué sí es. Es decir, ¿qué es lo que estamos entendiendo que no es la revelación? Cuando hablamos de revelación, ¿qué es lo que nos imaginamos? Aquí la pregunta es, ¿qué es lo que no debemos imaginar? De fondo es aclarar. A Pablo le revelaron algo. Y eso que le revelaron, ¿qué es revelar? ¿Qué es revelar en Pablo? Porque a Pablo algo le revelaron. Estamos viendo que ese algo es el Evangelio. Ahora, como decimos que se le reveló, se lo revelaron, ¿qué es revelar? Por eso es bueno preguntarnos qué no es revelar. Me parece que eso es muy claro que tú y yo lo miremos. Y recordemos que el lenguaje bíblico, como tú y yo lo encontramos en la Sagrada Escritura, es un lenguaje que hace una confesión de fe. Y tenemos que captar a través de la confesión de fe la significación allí presente. Ahora, entonces, ¿qué no es revelar? Esto, vuelvo a decir, es importante para poder tú y yo aún más ahondar en lo que es la salvación revelada en Pablo. Entonces, entendamos primero qué no es revelar. Entonces, primero hay que decir, revelar no es llamar aparte a Pablo para decirle cómo es la cosa. Pablo es un tipo extraordinario, de grandes capacidades, de gran ingenio. Tenemos que revelar es que a él se le llama aparte y se le cuenta qué es la cosa. No es eso. Tampoco en Pablo revelar es una voz misteriosa que lo llama aparte y le habla al oído y empieza a enseñarle y a decirle un pocotón de cosas raras. Tampoco es eso.
La revelación en Pablo tampoco es una iluminación hecha especialmente en la mente de Pablo, que Pablo está por ahí quieto y de pronto le llega una luz espectacular y le cuenta un pocotón de cosas. Tampoco eso es la revelación en Pablo. Tampoco revelación en Pablo es una experiencia anecdótica de Pablo. Ya hemos explicado cómo estos relatos que nos narran la conversión de Pablo en Hechos de los Apóstoles, esos hechos anónimos, tienen elementos simbólicos. Ya explicamos que esas historias que se armaron sobre la conversión de Pablo fueron para contar la transformación interior de la persona. Esas historias fueron armadas en la comunidad de Damasco para contar ese caso tan raro de un personaje muy prominente, muy inteligente, muy capaz, que se convirtió en un perseguidor de los cristianos para ser anunciador de lo que perseguía. Esto realmente es muy raro. Ciertamente es muy raro en el caso de Pablo. Alguien perseguidor del cristianismo, muy prominente, muy inteligente, y de pronto pasó de ser perseguidor del cristianismo a ser un anunciador de lo que perseguía. Esto realmente fue algo espectacular y eso llevó a componer esas narraciones populares que se fueron contando después de la muerte de Pablo. A ver, ¿y por qué se contaron después de la muerte de Pablo? ¿Por qué? Porque en vida Pablo era un ser indeseable para muchas iglesias. Indeseable en la iglesia de Jerusalén, indeseable en la comunidad de Antioquía, rechazado por la misma comunidad de Antioquía, lleno de problemas en las mismas comunidades donde él estuvo, perseguido por todas partes, odiado por los mismos cristianos. Nadie iba a contar historias como si fuera un gran héroe del cristianismo en ese momento cuando Pablo aún estaba vivo. Las historias en las que realzan la grandeza de su figura se componen después de que murió. Y sepan ustedes que esto pasa generalmente con todos los personajes de la Biblia. Ejemplo, el caso de Jesús. Cuando Jesús muere, él no es una persona reconocida, él no es una persona aceptada. Recordemos que los mismos evangelios nos cuentan, ¿no? O sea, lo encontramos, hay unos trazos que nos hablan de cómo Jesús al morir muere prácticamente solo, muere abandonado. Encontramos en Hechos de los Apóstoles, encontramos en Lucas concretamente, cómo ese relato de los discípulos de Maús lo que nos trae, ¿no? 60 años después de la muerte de Jesús, nos trae cómo la misma comunidad huye despavorida, sale huyendo ante el hecho de la muerte de quien era su maestro, con un gran desencanto por parte de esos discípulos que esperaban que de alguna manera este personaje les trajera una salvación distinta a la que mismo Jesús les vino a proponer. Es decir, cuando Jesús muere, él muere prácticamente solo, rechazado, vilipendiado por parte de sus discípulos, abandonado, traicionado, negado. Ese es el drama que encontramos en Jesús. Jesús realmente se hace importante es después de muerto. O sea, se hace importante. Él no fue importante en vida pública, no. Él fue importante después. Y de hecho algunos incluso, son estudios muy serios que hay al respecto, ¿no? Jesús incluso cuando sube a Jerusalén, y lo explicábamos nosotros, 6 meses antes de su muerte, lo que querían era matar, que realmente era una persona indeseable por parte de algunos sectores del judaísmo. Y recordemos nosotros que hasta los mismos parientes, lo leímos nosotros en el Evangelio de Juan, le instaban a que fuera a Jerusalén, no tanto para que fuera a participar de la fiesta, ¿no? de Dios, Rey Yahvé, en esta fiesta de las tiendas, sino porque querían que lo eliminaran, porque ya Jesús para esa familia, para la familia de él, era una vergüenza por todo lo que él estaba haciendo, que era totalmente raro y en contravía de las prácticas habituales del judaísmo. Esa parte la explicamos con cierto detenimiento en el curso que terminamos ya hace algunas semanas. Entonces, eso pasó con Jesús. De Jesús, él no fue importante cuando vivió y cuando murió. El Jesús importante fue después, cuando los discípulos de Jesús experimentan la resurrección en él y van descubriendo que este quiero morir en la cruz es el mismo que los estaba transformando interiormente. Y explicamos cómo se dio ese proceso durante años hasta llegar a
con claridad, con firmeza, a decir claramente que aquel que vieron morir estaba vivo y que los estaba transformando. Bueno, esa parte tomó su tiempo. Igual pasó también con Jeremías, igual pasó con Moisés. Ellos cuando mueren no eran importantes. Mueren y son personas casi que incluso rechazadas, son incluso personas hasta odiadas. Pero va a aparecer después, con el tiempo, toda esa tradición que va reivindicando a esa persona por lo que de ellos van recordando y van viendo toda la valía que le era propia. En el caso de Moisés, por ejemplo, Moisés, que es un personaje tan importante en el Antiguo Testamento, viene a aparecer 4 siglos después de muerto. Entonces, todas estas experiencias que vemos nosotros son experiencias que solo van apareciendo como experiencias de Dios en la vida comunitaria. Y es allí donde van apareciendo todas estas narraciones. Todo lo que tenemos en la vida, en la Biblia, perdón, todo lo que tenemos en la Biblia es producto de la experiencia de Dios en la vida comunitaria. E igual pasa con esas historias sobre la conversión de Pablo. Entonces, todo esto era para decir, ¿no?, que Pablo, ¿no?, él en vida pública, realmente como tal, él no era el personaje querido, admirado, amado, sino el personaje indeseado, rechazado, odiado, perseguido, etcétera, por los mismos cristianos. Y ya explicábamos pues todo este tema de conversión que va a colocarlo en contravía de estos cristianos que son de un origen distinto, de una tradición mucho más firme según el judaísmo ya de Jerusalén, el judaísmo palestinense. Bueno, entonces ya con esto podemos ya como abordar la pregunta. Entonces, ¿qué se entiende aquí por revelación? ¿Qué se entiende por revelación? Porque así entendemos nosotros, pues si entendemos que es revelación, también entenderemos la salvación que es revelada a Pablo. Si nosotros miramos de nuevo el texto de Gálatas, que tengo yo acá con ustedes, versículos 11 y 12, repasamos lo que dice acá. Sepan ustedes esto, hermanos, el evangelio que yo anuncio no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que Jesucristo mismo me lo hizo conocer. Es lo que está diciendo aquí Pablo. A Pablo le reveló el evangelio directamente Jesucristo sin contar con nadie. A él aparte, es la pregunta que podemos hacernos. Y recordemos, aquí está Pablo usando un lenguaje teológico. Este ha sido el grave problema de interpretar cómo entender la revelación. Si nosotros entendemos acá que Jesús llama aparte a Pablo y le revela directamente el evangelio por aparte sin contar con nadie, tenemos un grave problema. Un grave problema. Porque de ser así, habría resultado el cristianismo como fruto de una experiencia particular y no de una comunidad. Esto es un gran error. Una revelación particular no crea verdades de fe nunca, ni ayer, ni hoy, ni mañana. Todas las expresiones bíblicas en las que aparece Dios, hablándole particularmente a alguien, es una teofanía. Ya le explicamos que una teofanía es una manera simbólica de hablar de una revelación o una aparición o una fuerza de Dios o una manifestación de Dios para fundamentar el origen divino de algo que existe en la actualidad en una comunidad o que existe realmente en una comunidad. Es una construcción para explicar el origen divino de algo que en la comunidad existe. Entonces, la pregunta acá es, ¿qué es lo que se revela? O sea, lo que revela, ¿qué es? A ver, por ejemplo, en el caso concreto del Sinaí, por tocar otro ejemplo, lo que se revela en el Sinaí son los mandamientos que hizo Moisés junto con su comunidad. La teofanía, ¿para qué es? Entonces, ese tinglado de fenómenos donde Moisés recibe los 10 mandamientos, ¿para qué es? Es para darle autoridad divina a los mandamientos que produjo la comunidad de Moisés. O sea, aquí es donde viene el planteamiento que Dios manifiesta, Dios habla, Dios se comunica en el planeta solo a través de la vida comunitaria. Es así como se revela Dios. Dios se revela es en la comunidad y a través de la comunidad. Y vamos terminando pues releyendo
Gálatas 1, 15, 16. 15, 16. Vea lo que dice acá. Pero Dios, que me escogió antes de nacer y por su bondad me llamó, tuvo a bien hacerme conocer a su Hijo para que anunciara su evangelio entre los no judíos, es decir, los gentiles, y no fui entonces a consultar con ningún ser humano. Esto, lo que está hablando acá, es un sentido teológico para explicar lo que Dios fue haciendo en él. Entonces aquí viene el punto que tenemos que analizar con calma, y es en la comunidad donde Dios se da a conocer, y es en la comunidad, a través de ella, donde Dios habla. Entonces tenemos que preguntarnos nosotros cómo poder responder a esa pregunta que se entiende aquí por revelación. ¿Cómo se da la revelación realmente en Pablo? Te vamos a dejar aquí pues la pregunta planteada para retomarla, ¿no? Y seguir con ella en 8 días con la ayuda y la gracia de Dios. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, pues muy invitados mañana a nuestra charla de 7:30 de la noche. Muy invitados de verdad a participar. Va a ser una charla preciosa. Hemos invitado a la doctora Berta Lucía Fríes. Es una mujer extraordinaria. Ella fue víctima del ataque de las FARC al Club de Nogal, que ha sido el ataque de los más violentos, si no el más violento que haya podido causar las FARC a la sociedad civil. Hablamos de 36 muertos, 196 heridos. Ella quedó gravemente herida de ese ataque, quedó cuadriplégica y además con un severo estrés postraumático. Durante 8 años estuvo luchando duramente por recuperarse. Pero fue una mujer extraordinaria es una mujer extraordinaria, que dio un paso significativo de una justicia punitiva a una justicia restaurativa. Y ella se ha dedicado desde hace años a trabajar seriamente por la restauración de las víctimas, pero también por la restauración de los victimarios. Esto es fascinante. Veamos un poquito el tema con Pablo y lo que estamos viendo acá, ¿no? Como alguien que pasa de ser perseguidor, ¿no?, a ser anunciador de lo que perseguía. Eso es muy interesante. Podemos hablar de alguna manera la transformación del victimario. ¿Cómo se da eso aquí en nuestro querido Pablo? Pues bueno, pues vamos mañana a esta charla con Berta Lucía Fríes y vamos a tener a modo de un response, como dicen los estadounidenses, ¿no? Los estadounidenses, un response. Hemos invitado a la doctora Vera Zamudio, ya muy conocida por nosotros, que nos dio una charla excelente sobre la implementación del acuerdo de paz de una altura académica y un rigor serísimo. Esa mujer, investigadora del Centro de Investigación y Educación Popular, el CINEP, dirigido por los jesuitas en Bogotá. Ella va a ser una especie de responde de lo que nos va a decir la doctora Berta Lucía Fríes. De verdad, no nos perdamos esta charla. La hemos llamado bellamente Florecer en el Desierto. La hemos llamado así. Una persona realmente que la apuesta seriamente con las comunidades de base a trabajar por la paz y la reconciliación en Colombia, porque ella cree de verdad que la paz es posible, el perdón es posible, la reconciliación es posible. Y una persona que fue víctima de las FARC. Entonces, ese testimonio yo creo que nos va a hacer profunda interpelación en nuestra existencia. Entonces, muy invitados mañana a las 7:30 de la noche a encontrarnos para ese compartir a través de nuestra página de Facebook Live a las 7:30 de la noche. No sé, Samuel, si me hace falta algo más que recordar. Padre, simplemente aclarar, el otro lunes, que es la reunión a las 7 de la noche para la consagración a la Virgen, también es a las 7, ¿va a haber curso bíblico? Muy bien, muchas gracias por recordar. Y sí, entonces nosotros vamos a iniciar la preparación a la consagración a la Virgen de Guadalupe el próximo lunes 9 de noviembre. Y lo vamos a hacer a las 7 de la noche. Entonces, curso bíblico no vamos a tener en 8 días. Vamos a tener esa preparación en comunidad. Todos ustedes muy invitados a participar de esta preparación. Y si ya te consagraste a la Virgen en otro momento, renuevas también tu consagración a la Virgen, que es muy bello realmente, es avivar en nosotros esa fuerza de Dios a través de nuestra Madre para esa identificación con la persona de Jesús en nuestra vida. De muy invitados realmente a que nos acompañen en esa preparación. Habría que inscribirse a través de nuestra página web. Ahí van a encontrar el banner donde ustedes hacen un clic, ahí diligencian un formulario muy sencillo de inscripción para lo que es el tema del kit y sobre todo
para poder enviar diariamente vía WhatsApp la preparación en audio, día tras día. Pero además también podemos tener el texto escrito que lo vamos a conseguir aquí, donde Glorita en la Guadalupana. Ahí también se consigue el texto para la preparación, pero muy invitados a esa preparación que siempre es muy linda y nos ayuda realmente a fortalecer nuestra fe en el Señor. Bueno, entonces vamos a terminar pues dando la bendición, que Dios la acompañe y les bendiga y nos veremos realmente en 8 días con la preparación a la consagración y en 15 días retomamos nuestro curso bíblico. Y no dejo de recordar que ya abrimos la zona de formación a las 4 de la tarde para la misa al público, abierta al público con un control estricto de bioseguridad y con un apoyo formidable de un grupo de voluntarios para los controles de ingreso. Pero para ello, por favor, inscríbanse a través de la página web, inscríbanse allí unos datos que hay que hacer como pide ante el gobierno y acérquense en el despacho para la toma de la huella dactilar para control biométrico. Yo les digo que es muy fácil y va a facilitar mucho el ingreso de todos ustedes a nuestra zona de formación. Alguno dirá, ay, qué complicado enrolarme con la huella digital, qué cosa tan complicada. Pues mira, ya tú con tu formulario diligenciado en la página web y ya enrolando tu huella dactilar en el huellero digital, cuando tú llegas aquí a la zona de formación, es solo colocar la huellita, no más. Se coloca la huellita y ya, ahí aparecen todos tus datos. Le anexamos el control de temperatura y para adentro. Ya, fácil. Ustedes se podrán imaginar, ¿no? Papel y lápiz en unas tablas escribiendo nombre, apellido, EPS, dirección, celular, email, si tuvo fiebre o no, si tuvo tos o no, y firma. No, ustedes entenderán que esa partecita nos va a tomar mucho tiempo. Gastamos papel y gastamos tiempo. En cambio aquí solamente es huellita digital y pum, para adentro, ya entramos, va a ser mucho más rápido. Pero ¿qué exige? Que te inscribas en la página web, llenando unas preguntas muy sencillas y luego te acercas al despacho para que te rolemos la huella digital y ya, y se acabó, no es más. Va a ser muy fácil y muy rápido. 4 de la tarde de domingo a domingo es el espacio que abrimos para la Eucaristía pública. ¿Por qué lo hacemos en la zona de formación? 2 razones muy sencillas. La primera, la zona de formación es espectacularmente bella, aireada, verde, es ventilada, es mucho más segura para ti y para nosotros. Pero lo segundo es que nuestra iglesia aún la tenemos en unos arreglitos porque la hemos pintado, la hemos limpiado, la hemos organizado. Van a ver cuando la abramos lo hermosa que está quedando, pero sobre todo la pintura de esos techos y la limpieza de esas partes altas. No se imaginan el polvero tan macho que ha salido. Eso hace años y años que no se ha limpiado. Los techos de arriba, los ventanales de arriba, los listones de madera que caen en el altar mayor, el Cristo gigante hermoso que tenemos. Ustedes no se imaginan cuántos años hace que eso no se limpia. Y limpiar eso, más toda la pintura de todo. Bueno, van a ver, no quiero decirles más, pero van a ver lo hermoso que quedó. Entonces, eso también, y más de que vamos a pulir y brillar todo el piso, porque ustedes se merecen lo mejor. Ustedes van a ver ustedes cuando abramos cómo es de lindo, pero aún estamos en esos trabajos. Entonces, todavía nos demoramos un poquito en abrir el templo, pero la idea sí es abrir el templo hacia diciembre y vamos a mirar cómo avanzan todos los temas de contagio, porque también son cosas que tenemos que mirar con mucho cuidado todos nosotros. Bueno, ahora sí los dejo, de verdad, gracias por su paciencia. Dios los bendiga y los fortalezca y les deseo una muy buena noche. Que el Señor les dé salud en su cuerpo, serenidad en su alma, gracia y amor en su espíritu, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos ustedes. Gracias, Padre.